tomar clase, pues. Que ya nadie... Se supone que el 22, me parece. Ah, sí, estoy checando el calendario. Es Y nos martes vamos a ver. dentro de 15 días. ¿Mande? Sí, es ese martes. Y vamos a tener clase ese día. Pues no sé si es el último día de clase o el primer día de vacaciones. ¿Es el último día de clase ese? Que salimos el Exactamente. 23. No, o sea, en realidad nosotros nos veríamos el último día, el 18. ¿Cómo ve? No sé por qué tengo que ver. No sé, no sé cómo está el calendario. La verdad es que no recuerdo si el 22 es el último día de clases o el 22 es el primer día de vacaciones. ¿Ya lo vieron? No tengo abierto el... Dejen abro el correo. Pero bueno, en realidad me preocupa los trabajos. Entiendo que no tengan las herramientas, pero no hubo nada. Incluso quienes pusieron algún par de esquemas hechos en 3D no pusieron todos los que les había comentado. Entonces eso me indica que fue por falta de tiempo o por falta de ganas, no porque no tuvieran herramienta. Entonces sí, no estuvieron tan bien los trabajos. Supongo que todavía tienen dudas al respecto o no sé cómo vayan con eso. Se supone que el 22 es el último día de clases, ¿no? Sí, el 22. Ujú. Pero bueno, tendríamos que ver cómo avanzamos. ¿Y cuándo regresamos? El 22, enero, el 7. No tenemos clase el 7, nos veríamos hasta el 8. Pues ya el 11, ¿no? ¿El 11 qué? El 11 es lunes, no tenemos clases los días 11. Ah, 12. El 12. Pero, ¿por qué el 12? Si nada más es que se levantan y prendan la computadora y no tienen que viajar, ni modo que estén en su pueblo y que digan, no, es que nos tenemos que ir hasta México. Y ¿por qué no quiere clase? Es que vamos a estar en el pueblo, profe. ¿Y qué tiene que...? ¿Y dónde está ahorita? Acá en el pueblo. Por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, otro pueblo, Yo estoy otro en la pueblo. ciudad, profe. Estoy en la ciudad y tengo que irme hasta Quintana Roo y regresar. Se tiene que ir hasta Quintana Roo. ¿Cuándo se va a ir a Quintana Roo? Me voy el 15 y regreso el 10 Se va el 15 y de regresa el diciembre. 10. Sí, Órale. No, pues, lo siento mucho. Puede prender su celular. Bueno, pero toman y toman lista, ¿qué les preocupa? Sí la Y grabo además para se después, graba. pero... Pero no. ¿Perdón? Y las clases se graban, entonces no vería Sí, o sea, inconveniente. yo tampoco, no entiendo cuál es el problema. Pero... Ok, entonces ya todos vieron sus calificaciones, no están todos, son 26. Ok, los que están aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo sintieron el trabajo? ¿Estuvo muy complicado o qué fue el problema? largo solamente. Largo. Híjole, según yo no está tanto, o sea, se supone que muchas de las tablas las van sacando de forma automática, si meten en Excel o en algún programa, nada más Ah, no, es... pero el modelado. Eso es lo pesado. Ah, el modelado, sí, pero sí, imagínense, si ya me hizo el compresor y solo me pone una imagen, yo creo que sacar imágenes es lo más fácil del modelado, ¿no cree? Ah, sí, poner las imágenes, sí, pero para sacar la imagen tuvimos que haberlo modelado. Pues Y sí, eso está pero, largo. o sea, pero imagínese, no sé si sea su caso específico, pero alguien que hizo el modelado y ya teniendo el modelado me pone solo una imagen de una sola vista. ¿No cree que ya teniendo el modelado era muy fácil haber hecho muchas vistas? Ah, sí. Eso Y sí. por qué, por ejemplo, y si usted no lo hizo, ¿por qué no lo hizo así? O sea, puso una sola imagen del modelado. Ah, no. Bueno, yo puse frontal, lateral y luego ya el ensamble. Y lo puse Ok, en plano y lo puse en modelado. Bueno, en isométrico igual. en No sé si eso isométrico. era suficiente o teníamos que poner más.
Eh, pues se supone que les había pedido que, no sé, hubo quienes no pusieron, o sea, hubo, por ejemplo, quienes hicieron el modelado y no me pusieron el modelado del difusor, cuando creo que era lo más fácil de modelar. Era un perfil, darle un sólido de revolución y listo. Entonces, sí me pareció raro. O hubo, les había pedido el difusor, creo que es el caso de usted, ¿no? No me puso el difusor. No, yo puse difusor, compresor y fan, puse los tres. El Pero no puse modelado de las todas tres mis etapas. partes. Ajá, puse el modelado de esas partes. Ajá. Bueno, no sé, por ejemplo, hubo alguien que me puso el modelado del fan, pero no modeló el ducto de admisión. Pues sí me pareció raro, dije, bueno, pues se supone que es lo más fácil. O me pusieron el modelado tridimensional, pero no vi vista frontal, vista lateral, y así, ¿no? Diferentes casos. Pero bueno, ok, si todos los que están aquí están de acuerdo ya con sus calificaciones, ¿ya las revisaron? Sí, Ya, profesor. Sí, El ya. no máximo hay, era 8, ¿verdad, profe? sí, de hecho, califiqué con puntos, necesito todavía revisar porque fue similar a la vez anterior, ¿no? Por ejemplo, si alguien tenía 7.5, el sistema no deja poner 7.5, redondea a 8. Pero si alguien, o 7.6, después de 7.5 redondea a 8 y menos de 7.5 redondea a 7. Lo que no hice es revisar la lista que tengo de las calificaciones del semestre pasado, del mes anterior, del parcial anterior, donde pasó lo mismo, pero por ejemplo, si alguien tenía 7.4, se lo redondeó a 7, y si a lo mejor en este punto saca 7.4 otra vez, se lo vuelve a redondear a 7, y probablemente podría dejarle un 8 y un 7, entonces tendría que sumarle los puntos 4 del anterior. Pero necesito revisar todavía esa parte. Pero si no hay ya problemas con la calificación que tienen en este momento, pues ya podría subir, no bajar. Y bueno, ya lo reviso yo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, si todos están de acuerdo, ¿tienen algo de preguntas sobre compresores parciales? Yo, O ya ninguna. Ajá. bueno, a mí me dieron creo que 18 etapas y creo que había mencionado en clase que era conveniente hacer dos flechas, pero ya no supe si el procedimiento para hacer dos flechas era diferente o qué era lo que cambiaba a la hora de aplicar dos flechas para un alto número de compresores. ¿Qué es lo que cambia? Que si usted pone dos flechas, a partir del punto donde pone dos flechas, puede volver a establecer la velocidad tangencial en la punta del álave como la máxima permisible para que le haga más trabajo cada una de las etapas y eso le puede reducir el número de etapas necesarias. O sea, iba a ir calculando la velocidad tangencial conforme las etapas y a donde yo quisiera poner mi segunda flecha, podía volver a considerar que eran la velocidad tangencial máxima que había puesto al principio. De 350, o Ajá, 400, depende. Sí, exacto. Entonces, por eso, si usted, por ejemplo, pone las primeras tres etapas eh, girando igual que el fan, pues les van a dar una velocidad tangencial en la punta de esas etapas de compresor relativamente baja. Por lo tanto, cuando usted evalúa el máximo incremento de temperatura de acuerdo al criterio de Haller, vemos que es bajo. Y si usted pone una siguiente etapa, dice, voy a poner una flecha nueva y le vuelve a poner la velocidad tangencial máxima en la punta con esa nueva flecha, lo que puede hacer, bueno, lo que va a suceder es que le incremente la relación de trabajo máximo permitido y eso le disminuiría el número de etapas totales. Ok. Bueno, ok, entonces veamos. Profesor, Mándeme. igual nada más a partir de donde yo quiera poner la segunda flecha, considero el incremento de temperatura que ya llevaba en un principio y lo que me restaba, ¿no? Claro, o sea, se supone que cada una de las etapas va haciendo una cantidad de trabajo y pues ya si usted pone una nueva flecha, pues va a continuar haciendo el trabajo con las condiciones del fluido que llegan en ese punto. Pero si tiene un mayor incremento de temperaturas, no sé, si a lo mejor en las primeras etapas les daba 20 grados
y en la segunda flecha logran 35, pues les va a disminuir considerablemente el número de etapas necesarias. Ok, profesor, gracias. Bueno. Ok, entonces veamos algo de compresores. Dejen busco el libro de compresores centrífugos. Me parece que también Sara Banamuto hace una buena explicación de lo que son los compresores centrífugos y en ellos el trabajo que se aporta o la relación de presiones se encuentra también, al igual que en el compresor axial, de acuerdo al cambio de momento angular. Sin embargo, en los compresores centrífugos o radiales, el flujo entra por el centro y sale hacia la periferia, sale con un radio mayor y eso me hace que sea posible tener mayores incrementos de temperatura y relaciones de presiones por una sola etapa. Ahorita les pongo una imagen general de lo que es el compresor. Bueno, no sé si puedo rayar en este documento. Es el capítulo 4, ¿verdad? Aquí está. Compresores centrífugos. Qué raro. Ok. ¿Conocen los compresores centrífugos? Sí. Ah, sí, Sí, ¿Dónde los han visto? en en motores. helicópteros. En helicópteros. ¿En qué helicóptero Bueno, han visto? perdón, motores helicópteros. Ah, se subió en el helicóptero y lo vio. Ok, bueno, ya les empiezo a compartir. De hecho, si tienen un auto que tenga un turbo, los turbos están compuestos por un compresor centrífugo y también una turbina radial, ¿no? Entonces, básicamente trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento y es donde más se ven, o todavía en motores turboeje o de helicóptero sigue habiendo compresores centrífugos. Si les comparto en el libro, en el Sarabanamuto viene, pueden ser con una sola caracola para recolectar el flujo o con caracolas independientes, como es el caso de la fotografía. En principio, esta sección que tenemos aquí sería la flecha, ¿sí ven en la imagen? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. Bueno, aquí le llama la parte del impulsor. Este es el caracol donde se recolecta el flujo y, bueno, tiene salidas múltiples. Sin embargo,
de esta región, desde el radio de raíz a la entrada hasta el radio de punta en la entrada, que le dice como el ojo del impulsor, es la sección por la cual va a entrar el flujo másico. Entonces el flujo másico va a entrar por la sección anular que tenemos aquí y pasa por los canales y sale de esta forma. Bueno, tiene que tener una velocidad radial para que pueda pasar el flujo a través de la superficie y con una velocidad tangencial que es la que le estamos agregando nosotros. La diferencia entre la velocidad tangencial de entrada y la velocidad tangencial de salida me permitiría evaluar el cambio de momento angular y eso el trabajo. Obviamente también estamos cambiando la posición o el radio de aplicación y por lo tanto podríamos evaluar cuánto trabajo se está haciendo. Existen diferentes tipos, puede ser de una, de dos caras, y de forma general, si ponemos la imagen, bueno, este que está ahí arriba es de una sola cara, vamos a estar trabajando básicamente con compresores de una cara, y bueno, básicamente lo que teníamos ahí abajo era, sería R1 de raíz, y hacia acá sería R1T. Este sería el radio de punta en la entrada, el radio de raíz en la entrada. El flujo va a entrar en esta dirección y va a salir con dos componentes, ¿no? Una componente radial, que sea la que pase a través del área anular, y una componente tangencial para evaluar el cambio de trabajo. Entonces les decía que puede haber de una sola cara, de dos caras. Y bueno, tenemos el compresor. Déjame ver qué otra imagen. Una vez que esté operando, va a tener las componentes de velocidad, y esas componentes de velocidad tendríamos, esta es la vista frontal, ¿no? Y esta también sería como una vista superior únicamente de la parte de los álabes. Insisto, el flujo entraría entre estas dos zonas, aquí entre el flujo másico, y nosotros tendríamos, bueno, les decía, el radio, bueno, aquí le está poniendo R1 general, que sería el radio medio, el radio de descarga. Tendríamos R1 de raíz aquí, R1 de punta aquí, y el radio medio entre los dos lo considera como radio 1 para sacar el promedio del trabajo, puesto que tendría que ser el cambio de momento angular, y va a cambiar de raíz a punta ese cambio de momento. A la salida, el fluido les decía que es impulsado en esta dirección, y tenemos dos componentes. Una, que esta U, que sería de aquí hasta acá, es la velocidad que lleve el álabe en ese punto. Y esta que tenemos únicamente de aquí a aquí sería la velocidad que realmente tiene el fluido en ese punto. Es decir, aun cuando la velocidad del álabe tenga una magnitud determinada, el fluido no logra esa magnitud. Y bueno, aquí me diría que un ejemplo donde podría ser, que sería CW2 es la componente tangencial de la velocidad absoluta, y C2 es la velocidad absoluta. Esta sería la velocidad con la que realmente sale el fluido, y va a tener dos componentes, una componente radial, CR, y una componente tangencial. Idealmente tendría que ser así. La velocidad tangencial del fluido tendría que ser igual a la velocidad tangencial del álabe en ese punto. Sin embargo, por fuerzas de inercia, el fluido se opone a salir en esa dirección. Y esa oposición hace que la componente tangencial de la velocidad del fluido sea menor a la velocidad tangencial del álabe. Esto sería como si ustedes se suben a ya ven que en los parques hay unas ruedas donde se pueden subir y estar dando vueltas. Sí. ¿Se han subido? Bueno, hay videos en internet donde personas arriesgadas, creo que tienen como unas separaciones para que se suban 4 personas,
y ponen una moto para hacerla girar muy rápido. Con la llanta de la moto hacen que gire la rueda rápidamente y salen estas personas volando. Si se dan cuenta, cuando salen volando, a pesar de que sí salen con una velocidad grande, el mismo aire y la resistencia al avance hace que se desaceleren. Entonces, con la velocidad que la persona sale es un poco menor que la velocidad con la que está girando la rueda. Por lo tanto, eso sería como una analogía a lo que sucede con el fluido, ¿no? Y esta diferencia de velocidades se le conoce como deslizamiento. Y hay una ecuación para que lo podamos determinar. Entonces, bueno, ahorita en un momento lo ponemos. Ahora, eso es a la salida. A la entrada del fluido, este sería como un corte en el radio medio. Y este sería la forma del álave en el radio medio, ¿no? Entonces, tenemos una velocidad de entrada, que sería esta, y me dice que al igual que en los compresores, si no tenemos una álave de entrada, la velocidad axial y la velocidad absoluta son iguales, tienen la misma magnitud. Y tenemos la velocidad tangencial de los álabes, por lo tanto tenemos una velocidad relativa. Y para que nosotros determinemos el trabajo, tendríamos que evaluar con la diferencia, ¿se acuerdan de la ecuación de momento lineal? Entonces sería CW2 menos CW1. Bueno, tendré que poner toda la ecuación. Entonces, si yo evalúo el trabajo bajo este mismo criterio, habíamos dicho nosotros que el cambio de momento angular era igual, bueno, al torque, y este tendría que ser igual a la integral del volumen de control de el radio multiplicado por el vector de velocidad por el flujo másico, ¿no? Que el flujo másico era la densidad, la velocidad y, bueno, aquí no, si es el volumen de control, tendría, entre el volumen de control sería la parcial con respecto del tiempo dentro del volumen de control de R cruz B rho diferencial de volumen, y si consideramos estado estacionario, este término completo sería 0, y aquí sería más la integral de todas las superficies de control de R cruz B rho B punto diferencial de área. Ya habíamos establecido que esta parte que tenemos aquí es el flujo. Y también habíamos dicho que la componente que nos interesa del vector de velocidad para que me pueda producir un momento a través de mi grado de libertad, que es alrededor del eje de rotación, únicamente sería aquí, sería la componente tangencial. Entonces sería el radio 1 por su componente tangencial. En el caso de que el flujo llegue de forma axial, la componente tangencial de la velocidad absoluta es 0, por lo tanto no tendríamos un trabajo, un torque de entrada, y únicamente evaluaríamos el torque como el trabajo que está saliendo. Además, bueno, sería en la dirección tangencial. Si yo evalúo el torque para este sistema en estado estacionario y consideramos que CW1 es igual a 0, nos quedaría que nada más va a ser, que sería igual a el radio 2 por CW2 por el flujo másico. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y nosotros habíamos establecido que ese es el torque, pero que para un volumen de control, el cambio de energía o el cambio de entalpía es el trabajo realizado, o el trabajo realizado es igual al CP por el delta T, por el flujo másico. Entonces tendríamos que el cambio de temperatura del compresor por el flujo másico por el CP del aire tendría que ser igual. Y por otra parte habíamos establecido que el trabajo en función del torque era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? No, pues bueno, yo no. Que era omega por el trabajo, por el torque, ¿no? Y eso también sería igual a omega, ¿qué dijimos que era?
¿Están dormidos? Omega es la velocidad angular y es igual a 2pi por n. Y por R2 por CW2 por el flujo másico a través del compresor. En ambas partes tenemos el flujo másico del compresor, por lo tanto podríamos eliminarlo y igualando estas dos secciones, y me quedaría que el incremento total de temperatura va a ser igual a, y nosotros habíamos establecido que este valor 2πn por r sería la velocidad tangencial, entonces tendríamos a la velocidad tangencial 2 por CW2 básicamente, ¿no? Entre el CP. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, ahora, yo les decía, si regresamos a la imagen que tenemos en esta parte, podríamos ver que CW2 es menor a la velocidad tangencial por una región, y que es debido a un factor que se conoce como factor de deslizamiento, el cual establece que dice que es bueno, generalmente lo escribe como sigma, y dice que sigma es el factor de deslizamiento y que es igual a la relación de U sobre de CW2 entre la velocidad tangencial 2. Entonces, si eso es cierto, bueno, lo podemos poner y decir que si el factor de deslizamiento sigma si es igual a CW2 sobre U, entonces yo podría decir que U por sigma es igual a CW2, de tal forma que yo puedo quitar CW2 de la ecuación y decir que aquí va a ser igual, el incremento total de temperatura va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado por el factor de deslizamiento entre el CP. Y además, este factor de deslizamiento, de acuerdo a la fórmula de Steinitz, él dice que lo podemos determinar en función del número de Álaves de esta manera. Dice que es igual a 1 menos 0.63 pi entre el número de Álaves. Entonces, entre mayor número de Álaves tengamos, este valor de deslizamiento sería menor. Sí, perdón. Ok, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bien, entonces, y si nosotros ya tenemos el factor de deslizamiento, podríamos determinar el incremento total de temperatura únicamente para esta ecuación como tal, es cuando no tenemos un ángulo de entrada, cuando nuestra velocidad del fluido, la velocidad absoluta, llega de forma axial. Y además de esto, me dice que hay otro factor que tendríamos que aplicar, que es el factor de trabajo realizado. Y ese factor de trabajo realizado lo establece como así. Y es un factor, nos dice que se encuentra en un rango entre 1.02 y 1.04. Bueno, en realidad es factor de trabajo de entrada, ¿ok? Entonces ya con eso podemos establecer que la diferencia de temperaturas totales entre entrada y salida del álave va a ser igual, bueno, el delta T del compresor o de la etapa de compresión tendría que ser igual a el factor de trabajo de entrada por el factor de deslizamiento por la velocidad tangencial al cuadrado, la velocidad tangencial 2, que es la de descarga, dividido entre el CP. Y eso me permite determinar mi relación de
mi relación de trabajo, y eso tendría que ser igual, si lo determino así, podría determinar mi relación de presiones de la siguiente manera, ¿no? Pues mi relación de presiones sería igual a la relación de temperaturas a la gamma sobre gamma menos 1, o es igual a 1 más la eficiencia isentrópica, si la conocemos, por la diferencia de temperaturas total a la salida de todo el compresor, entre la temperatura total a la entrada del compresor, entre la temperatura total de entrada. Esta ecuación ya la habíamos estado utilizando, a la gamma sobre gamma menos 1, o es igual si en vez de poner el incremento de temperatura, dejamos el incremento de temperatura como el factor de trabajo de entrada, el factor de deslizamiento, la velocidad tangencial al cuadrado, que sería la velocidad tangencial 2, y como no me está dando un coeficiente politrópico, me dice que también se podría hacerlo multiplicando por la eficiencia isentrópica este incremento de temperatura, que sería lo mismo que tengo acá, ¿no? Es por el incremento de temperatura. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no. Ok, entonces, básicamente es la ecuación que podríamos requerir. Obviamente, esta es, les decía, para un flujo que entra de manera axial, y ya trae como, aunque trae algo de rollo, viene un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para que si salen dudas o para que quede más claro. Vayan copiando los datos. Ok, me dice que es los datos, entonces me está dando como factor de trabajo de entrada un valor de 1.04, el factor de deslizamiento de 0.9, la velocidad de rotación de 290 RPS, el diámetro a la salida del impulsor de 0.5 metros, dice el diámetro en la punta del ojo, sería en la sección de entrada, sería de 0.3, y en la raíz del ojo de 0.1. Es decir, si lo vemos de forma lateral, tendríamos como diámetro me lo está dando, ¿no? Entonces, como radio sería la mitad, 0.15, 7.5, 0.075. Entonces tendríamos aquí 0.075 metros de radio desde el centro de la flecha hasta la sección de entrada, en la raíz de la sección de entrada, 0.15 hasta la sección del radio de punta. Profesor, Mándeme. ¿cómo se traduce single-sided centrifugal compressor? Les había dicho que había de dos caras, hace un momento les puse una imagen. Es ¿no? El de arriba. Ajá, no, la A. Ajá. Perdón, el B, dice, es de una sola cara. Y bueno, de una cara o de un lado, ¿no? Y este es de dos lados. Entonces, dice single es que sea como con un solo lado. Perfecto, gracias. Ok. Entonces tendríamos, esta sería como la sección por la que va a entrar el fluido, y me dice 0.5, 0.25, podría estar acá, ¿no? Entonces, este sería algo así. Así, el flujo va a entrar por este canal. Y me da el flujo másico, me da la temperatura total a la entrada, T01, la presión total a la entrada, P01, y me dice la eficiencia isentrópica. Ahora bien, si se dan cuenta, en el incremento de temperatura establece la temperatura total 1 o la temperatura total 3 menos la 1. Considera que esta parte es el rotor, sale del rotor, es la total 2, aquí sería temperatura total 2. Después está el difusor, puede ser una sección plana, sin ningún álave, y después está el colector, y hasta la salida de los colectores sería la temperatura total 3. Sin embargo, como aquí no se hace ningún trabajo, porque no está nada rotando, nada más se desacelera el fluido, se colecta, podemos tener pérdidas de energía o pérdidas de presión por fricción. Sin embargo, la temperatura total 2
en general es igual a la temperatura total 3. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces estos son los datos que me está dando y el problema me pide que nosotros determinemos, bueno, lo pongo. Y dice que determinemos la relación de presiones eh, del compresor y la potencia requerida para manejar o de entrada, asumiendo que la velocidad del aire a la entrada es axial, ¿no? Que sería la única ecuación que tenemos, nos dice que la velocidad sea axial. Entonces vamos a contestar el primer punto. ¿Cómo podemos determinar la relación de presiones? Si nos damos cuenta, en la ecuación que teníamos, decíamos que el incremento total de temperaturas, el incremento total de temperatura tendría que ser a la velocidad tangencial al cuadrado, la velocidad tangencial 2, por el factor de deslizamiento, por el factor de trabajo realizado, dividido entre el CP. Y básicamente tenemos todas las características. Este valor de la velocidad tangencial al cuadrado no la tenemos, pero nos da el diámetro y nos está dando las revoluciones, ¿verdad? Sí. Entonces, con esos valores podemos determinar la velocidad tangencial 2. Voy a calcularla acá arriba para que tengamos todo. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad tangencial U debe de ser igual, bueno, U2, debe de ser igual a 2pi por la velocidad rotacional por el radio 2. O esto también sería igual a pi por la velocidad rotacional por el diámetro 2, ¿no? Entonces, el diámetro 2 nos los está dando y podemos determinar esa velocidad tangencial. ¿Cuánto les da la velocidad tangencial? 273.3185 ¿Qué cosa? metros sobre segundo. ¿Cuánto le da? 273.3185. A mí me da diferente. Tomé 2pi por n, como según yo el dato que da ya es en RPS. Ajá. Y pues tomé el radio de punta que era de 0.15 en vez del diámetro. No, pero bueno, este del radio de punta de 0.15 es a la entrada. Donde estoy evaluando es a la salida, es el punto 2, es aquí. Ya. Y de ahí, el radio, o sea, si le pone por 2, el radio es de 0.25. Y me da 455.53 a mí. Sí, a mí también me da. Ok. Metros sobre segundo. ¿Sí? Ahí me confundí un poco con el radio a la salida. ¿Cómo Ajá. ¿Cómo que? lo obtuvo? Aquí me lo está dando. Ya, sí, overall. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la velocidad tangencial, ya nos daba de forma directa tanto el factor de deslizamiento como el factor de trabajo realizado y por lo tanto podemos determinar cuál es el incremento total de temperatura. Si yo sustituyo, bueno, elevo al cuadrado, lo multiplico por 1.04, me dijo, del factor de trabajo realizado. Sí. 1.04.9 por 1.04 por 0.9 y lo divido entre el CP y me da un incremento de temperatura de 193.2615. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí.
No sé qué me pasó. Ok, entonces, después, o sea, lo que nos está pidiendo es el incremento de presión. Y habíamos dicho que el incremento de presión o la relación de presiones era, y pues de hecho me pide la relación de presiones, ¿no? Para determinar la relación de presiones necesitamos la ecuación, pero se me trabó mi mouse, no sé por qué. Tenemos la ecuación y tenemos que sería igual a la eficiencia isoentrópica por la diferencia de temperaturas, que ya la tengo. Bueno, a 1 más la relación, la eficiencia isoentrópica, la diferencia de temperaturas entre la temperatura total 1 elevado a la gamma sobre gamma menos 1. ¿Y eso cuánto les da de resultado? Ok, ¿ya lo sacaron? ¿Podría poner de nuevo la ecuación, profesor? Déjenlo intento porque se me trabó el mouse. Oh, sí, Ahí está. gracias. Ok, entonces, ¿cuánto teníamos de eficiencia? 0.78. ¿El incremento de temperaturas de cuánto nos dio? 193.2615. Entre la temperatura, nos dijo 288.15 o 288, no sé. No, más por abajo. Temperatura 295. 295. Elevado a la...
¿Cuánto les da? 4.24. Sí, sí. Ok, entonces la primera, ¿dónde puse la ecuación? Bueno, la puse. Entonces me quedaría que la relación de presiones sería igual a 4.2405. Ok, y el trabajo, la potencia requerida sería, la potencia requerida decíamos que era igual al flujo másico por el cambio de entalpías, ¿no? Entonces la potencia sería igual a el Cp por el delta Tt por el flujo másico, y eso me daría, son 9 por 193.2615 por el Cp es 1005, son 17.5026 kilowatts. ¿Ok? ¿Sí les da eso? Sí, me da muy similar. A mí me da 747.9. 147.9. No, 747. 1747. Sí, ahí creo que es 1748. Sí, El 1748 kilowatts. El punto Ajá. se le recorrió. Sí, ok, puede ser. Sí, porque yo lo he sacado en watts y nada más lo recorrí, pero sí podría ser, ¿no? ¿Punto 05? Sí. Bueno, pues, ok, bien. Después, ese era el inciso A, ¿no? Después nos pide que calculemos el ángulo de entrada a los álabes del impulsor en el radio de raíz y en el radio de punta de la sección de entrada o del ojo, asumiendo que la velocidad axial es constante a través de toda el área anular o toda de la altura anular del ojo. Y, ok, aquí nos pide que calculemos los ángulos. Sin embargo, aun cuando nos dice que calculemos, consideramos que la velocidad es axial, no tenemos el valor de esa velocidad axial. ¿Cómo podemos determinar el valor de esa velocidad axial? ¿Cómo lo podemos obtener? Con el flujo másico, la densidad del área de entrada. Ok, con el flujo másico, la densidad del área de entrada, sí, tenemos el radio de raíz, tenemos el radio de punta y conocemos el flujo másico, sabemos que son 9 kilogramos por segundo. Sin embargo, nos da las condiciones totales. Estas son condiciones totales, no tenemos las condiciones estáticas, y las condiciones estáticas dependen de la velocidad. Por lo tanto, tendríamos que hacer un proceso iterativo para determinar o calcular esa velocidad de entrada. Podemos sacar el área. ¿Cuánto es el área de entrada? Es igual a pi por rt cuadrada menos rr cuadrada, ¿no? ¿Y cuánto les da el área de entrada al compresor?
¿Cuánto les da el área? A mí me da 0.035 metros cuadrados. 0.035 metros cuadrados. Ok, entonces tenemos que el área es igual a 0.035 metros cuadrados. ¿Sí les da a todos lo mismo? El radio es 0.15 menos 0.075. ¿Por qué le dio? ¿Cuánto dice que le da? ¿0.035? Sí, solo que igual a lo mejor ahí me equivoqué en algo. Sí, yo creería que sí se equivocó en algo. ¿Cuánto les da el área? ¿Alguien más le sacó? Medida de .053. 0.053, sí, a mí también me da lo mismo. El área 1 es igual a 0.053. 5301. Así. Ok, entonces tenemos el área de entrada, tenemos el flujo másico y tenemos las condiciones totales, pero decíamos que necesitamos las condiciones estáticas. Si nosotros quisiéramos hacer un proceso iterativo, primero tendríamos que suponer o iniciar con la densidad. La densidad, podemos suponer una velocidad inicial de entrada o podemos calcular la densidad con las condiciones totales. Cualquiera de las dos pudiera ser válida. Si nosotros consideramos la densidad con las condiciones totales, ¿cuánto les daría la densidad? ¿Sí están de acuerdo en ese valor? Sí, también me da lo mismo. Ok, entonces, este es un valor supuesto, obviamente no es el valor real. Después, ya que obtenemos ese valor, nosotros tenemos el flujo másico y podríamos despejar la velocidad, decir que la velocidad axial tendría que ser igual al flujo másico dividido entre la densidad y el área, ¿no? Entonces, con la densidad y el área puedo calcular la velocidad axial. ¿Cuánto les da? 142.34. 142.3472. Entonces tendríamos que son 142.3472. Ok, esta es la primera iteración. No estamos seguros que esto sea cierto. Entonces, lo que tendríamos que hacer, bueno, de hecho no puede ser cierto porque estamos calculando la densidad con condiciones totales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es determinar la temperatura estática y decimos que la temperatura estática sería igual a la temperatura atmosférica, que son 295, menos la velocidad 142.3472 al cuadrado entre 2010. ¿Y eso cuánto les da? De 284.9190.
284.9190. Y ya con la temperatura, bueno, podemos sacar la presión estática, que sería igual a la presión atmosférica o total que tenemos en este caso, multiplicado por la temperatura estática entre la temperatura total, elevado a la 3.5, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuánto les da la presión? Profe, ¿la temperatura total cuánto es? La temperatura 295. Gracias. Son los 284.9190 entre 295 elevado a la 3.5 por 101. Me dan 89.4271. ¿Sí? Sí. Ok, y con ese valor tendríamos que determinar la densidad. Entonces, otra vez, la densidad sería igual a la presión en la atmosférica o la presión 1 entre la temperatura 1 y R. Y eso me daría los 89.4271 entre la temperatura 1, ¿cuánto dijimos que era? 284.9190 por 0.287 y me da de 1.0936. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, y después de eso podríamos volver a calcular la velocidad. Entonces la velocidad CA sería igual al flujo másico, que son 9 kilogramos, perdón, flujo másico, que son 9 kilogramos sobre segundo, entre la densidad y el área 1. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les daba el área? ¿Punto qué? 530. Y me da de 155.27. ¿Están de acuerdo? Sí, sí da igual. Ok, entonces como todavía es la velocidad que estamos determinando se aleja bastante de la velocidad que nosotros propusimos, porque iniciamos con una velocidad, bueno, no la propusimos, pero la velocidad anterior fue de 145, ¿no? De 142. Entonces tendríamos que volver a iterar.
y por lo tanto volver a quitarle a las condiciones totales, a la temperatura, la velocidad dinámica, es decir, que la temperatura 1 tendría que ser igual a la temperatura total 1, que son 295 menos 155.2746 al cuadrado sobre 2010. ¿Y eso cuánto les da? $283.0048 y volvemos a hacer lo mismo con la presión, es decir que la presión 1 es igual a la presión atmosférica, que era 101 kilopascales, la presión total, multiplicando a la temperatura estática, que son 283.0048, entre los 295 elevado a la 3.5. ¿Y eso cuánto les da? $87.34, 87.3496, y volvemos a calcular la densidad. Entonces sería esto entre 283.0048 por 0.287 y nos da una densidad de 1.075. ¿Sí? La densidad va a ser igual a 1.07534 y por lo tanto la velocidad axial va a ser igual al flujo másico entre la densidad 1.07534 que multiplica el área, no me acuerdo cuánto es el área, era 0.053 algo, 0.530, 0.0530 y me da una velocidad de 157.9135. Sí. Aquí podríamos decir que ya convergió, que realmente la diferencia no es tan grande, son 2 metros por segundo, pero es menos del 1%, no, un poquito más del 1%, ¿no? Como 1.5%. O podríamos hacer una iteración más para llegar a una velocidad. El punto es que ya que haya iterado y tengamos la velocidad axial, pues tenemos la velocidad axial y sabemos los radios de raíz y radios de punta, así como sus revoluciones. Podemos determinar las velocidades tangenciales en raíz UR y UT, y con eso podemos calcular el ángulo con el que está entrando el fluido. En realidad, el que nos pide es este, ¿no? Porque es el ángulo del álave. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, ahorita regreso.
Ok, ¿cuánto les quedan los ángulos? ¿Me escuchan? Sí. ¿Pero no los han sacado? Oh, no. Ok, ¿cuál era la velocidad de rotación? Creo que 290. Ok, entonces el radio era 1.075, ¿no? Sí. R.075 por... Sí, por 290. Entonces, la velocidad tangencial en la raíz sería de 200... Son 136, esto sería igual a 136.6592. Y esta sería de 157.9138. ¿Estás de acuerdo? De hecho, estoy viendo el ejemplo, en el libro viene resuelto y les da una velocidad menor, les da una velocidad de 143. Pero bueno, no sé a qué se deba, necesitaría revisarlo. Pero por el momento les decía, el ángulo que queremos es este y tenemos la velocidad axial y la velocidad tangencial. Por lo tanto, el ángulo sería la tangente a la menos 1 de 157.9138 entre 136.6592. ¿Y eso cuánto les da? Me da de 49.12. 49.12. Ok, entonces tendríamos el ángulo de raíz 49.12 grados. Y el de punta, pues sería la misma velocidad axial, lo que cambiaría sería la velocidad de punta y sería el doble porque el radio es el doble, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Que sería de 273. ¿Cuánto les da?
Me sale de 59.98. 59.98. Sí, creo que sí. Yo creo que no. ¿Cómo lo sacó? No había mencionado que nada más se multiplicaba por 2, bueno, la Sí. velocidad axial, por así decirlo. No, la tangencial, la axial es constante. La que estamos cambiando es la tangencial. Cierto, cierto. Pero si fuera por 2 las dos, pues me daría el mismo ángulo, supongo. ¿Quién me dio el valor? ¿Yo lo saqué o ustedes o lo comprobamos que fuese correcto? Usted lo sacó, era el primero, ¿no? Ajá, ¿No el era primero. 1.29 ahí? Ajá, pero ¿por qué puse 1.1929 y era 1.2992? No sé qué. De aquí nos fuimos llevando el error. Oh, Pero bueno, no importa. Entonces, ¿cuánto les quedan el ángulo de punta? Me da igual, me da 59.98. ¿Cómo 59.98? ¿Cómo lo está haciendo? Es la tangente a la -1 de 157.9138 entre 273.3184. ¿Sí? 3184. Sí, es con la de punta, ¿no? Ajá, ¿y cuánto dice que le da? Ah, no, sí, es 30. Bueno, me da 30. 29.9243, ¿no? Debería de ser Ajá. menor. Sí, 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 sí. Ok, ¿sí están todos de acuerdo? ¿Siguen ahí? sí. Ok, ¿y están de acuerdo? ¿O les dio diferente? Pues sí, estoy de acuerdo. Ok, bien, y lo último que nos pide, ¿qué dice el inciso C?
Ok, nos pide que determinemos la profundidad axial del impulsor, del canal del impulsor, ¿no? En la periferia del mismo. Y si regresamos un poco al esquema que teníamos, bueno, al que yo hice, vamos a poner, creo que ahí se vería mejor. Decíamos que aquí, nosotros estamos considerando que el flujo entra por esta zona y son 9 kilogramos por segundo y sale por aquí, aquí sale. Esa velocidad, tenemos una velocidad absoluta de salida y esa velocidad absoluta tendría que ser igual a la velocidad radial más la velocidad tangencial. Nosotros tenemos la velocidad tangencial del fluido, porque sabemos que es 0.9 la velocidad tangencial del rotor, y tenemos las condiciones de presión total y temperatura total, puesto que conocemos la relación de presiones y conocemos el incremento de temperatura. Entonces, tenemos que aplicar y determinar el área de esta sección. ¿Cómo determinamos el área de esta sección? Sería el perímetro que tenemos, sabemos que son 0.25 de radio por esa profundidad, y eso es lo que nos está pidiendo. ¿Sí me explico? Sí. Ok, ¿cuánto es esa área? Bueno, ¿cómo la determinaríamos? Porque no la puede sacar porque nos quedaría la variable que estamos buscando, ¿no? Ok, entonces a la salida tenemos esa área de salida, es como el área anular. Tenemos la profundidad LZ, que es la que buscamos, y podemos sacar el perímetro. Dijimos que era 0.25 metros de radio, ¿no? Entonces, el perímetro de descarga serían pi por diámetro, o 2 pi por radio, son 2 por 0.25 por pi, tendríamos un perímetro de 1.5707, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que no queda claro. ¿Cuánto dijo que le daba el perímetro, bro? No me acuerdo, uno lo apunté, ¿no? Ahorita les digo, no lo apunté. Bueno, el perímetro lo vuelvo a sacar, sería 2 por 0.25 por pi, 1.5707 metros. Sí.
Ok, y sí queda claro, esa sería el área de descarga, o sea, sería el perímetro por la profundidad axial que nos está pidiendo. ¿Sí? Sí. Ok, bien, entonces aquí tenemos las condiciones, tenemos la presión total, la temperatura total, la presión total. Podemos sacar, esta área no la tenemos como tal, depende, pero podríamos calcular, bueno, creo que el libro lo soluciona considerando que la velocidad radial y la velocidad axial de entrada pudieran ser similares. Sin embargo, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos a la salida la velocidad tangencial. ¿Cuánto era la velocidad tangencial? La tangencial era de 4.55, ¿no? No, esa es la tangencial del A a la B, U, pero la componente tangencial de la velocidad 2 de la velocidad de descarga sería igual al factor de deslizamiento multiplicado por los 455, y eso y era 0.9, ¿no? El factor de deslizamiento. Entonces, ¿eso cuánto les da? ¿409.9? 409.9, pero aquí el punto a la salida es que necesitamos igual determinar una velocidad radial. Entonces tenemos el área de salida, ¿no? Bueno, no tenemos el área de salida, tenemos el área de salida, bueno, sabemos que es el perímetro por la longitud, y conocemos el flujo másico, tienen que ser los mismos 9 kilogramos por segundo, y conocemos la componente tangencial. ¿Cuánto me dijo que era? 400, no, 455 por punto 9. Sí, 409.97. Ok, 409.97, 409.97. Y no conocemos la velocidad o la componente radial de la velocidad absoluta. Entonces, lo que podemos hacer es suponer una velocidad radial y con esa velocidad radial que nosotros supongamos, determinar la velocidad absoluta. Y con la velocidad absoluta sería, bueno, vamos a ponerle C2 porque son relativas. Con la velocidad absoluta de descarga y las condiciones totales de descarga, determinar la densidad del fluido a la descarga y con la densidad, el flujo másico, calcular cuál sería el área necesaria. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Y en función de qué se va a proponer la radial? De hecho, como son, esa velocidad depende de los datos que tengamos. En el libro considera que la velocidad radial puede ser aproximadamente igual a la velocidad axial de entrada. Entonces, si supone que la velocidad radial es igual a la velocidad a C1, a la velocidad absoluta, o que es igual a la velocidad axial a CA1, con esa velocidad hace la primera iteración y calcula los resultados. Pero no sé si nos vaya a converger porque la velocidad, nosotros cometimos el error o cometí el error de la densidad, la primera densidad que sacamos está mal el valor, ¿no? Pero bueno, en función a esto podríamos determinar esta velocidad absoluta en función de las dos componentes de velocidad. Pero bueno, lo resolvemos. Les encargo que traten de corregir los valores. Háganlo, bueno, hagan sobre los pasos, a ver si les tienen alguna duda. Y por ahí nos habíamos equivocado en la densidad. Entonces, vuélvanlo a hacer para corregirlo y lo terminamos mañana. Sí, profe.
Bueno, Ok. entonces los veo mañana. Si no tienen ninguna duda de su calificación, bueno, pues ya. Nada más les digo, reviso si había puntos que les debiera y ya en función a eso les pongo la calificación final. Sí, profesor, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Sí.